Muy bien, hermanos, en esta mañana, conforme a lo que hemos leído, se trata nada más y nada menos que de algo que venimos hablando todos estos domingos, ya desde hace varios meses, y que hemos podido ahora llegar al momento esperado, por decirlo de esta manera, que es nada menos la inauguración de algo. Cuando uno va preparando las cosas, sea lo que sea, ¿no? Particularmente lo va adornando, lo va preparando, va haciendo cosas como para el momento tan esperado de la inauguración de una cosa, a través de un hecho particular, de una fiesta particular, y tratamos de que esa inauguración sea distinta a lo que después va a ser lo normal o lo cotidiano o lo permanente. En este caso se trata de la inauguración de lo que venimos tratando, que es el reino de los cielos. La inauguración, ¿no? Uno dirá, pero ¿qué tendrá? ¿Cómo será eso? ¿Cuándo se inauguró? ¿En qué momento la palabra habla de inauguración de algo? Bueno, no es algo que está explícitamente dicho en la Biblia, pero sí está implícitamente revelado en la misma eventos, y uno muy particular, que es este, que marca el fin de una dispensación y el inicio puntual de otra. Esto es muy importante recordar lo que significa dispensación. Dispensación es un tiempo, pero más que tiempo se refiere a la forma o al trato de Dios con el hombre. Hay varias dispensaciones en la palabra de Dios, no nos vamos a introducir en eso porque no es el tema y sería largo, pero básicamente es eso, la manera en que Dios trata al hombre a partir de un determinado momento. Termina una cosa y comienza otra. Lo cierto que ahora estamos viviendo en lo que comenzó en la lectura que hemos tenido en Hechos, el capítulo número 2. El inicio de una dispensación distinta, de un trato distinto con el hombre. Por cierto, el hombre siempre necesitó de fe, de arrepentimiento y fe para salvarse. Nunca fue por obras. Alguno dirá, sí, pero en la dispensación de la ley tenían que hacer sacrificios. Por supuesto, era importante porque era parte del ritual que anunciaba lo que un día habría de realizar el Cordero de Dios. La muerte de los corderitos lo que hacía era ir anunciando, ir avisando lo que un día Dios mismo iba a realizar con su Hijo Jesucristo. Pero había que poner la fe en que ese cordero que se estaba sacrificando ahí, bueno, lo hacía en lugar mío. O sea, nunca fue por obras, nunca fue la salvación por obra. En ningún momento de la humanidad, ni antes ni después, ha de ser por obras. Siempre es por arrepentimiento y fe. Ya en la antigua dispensación, que finalizó ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el último de los precursores, de los que anunciaban el reino de los cielos, y el último, mejor dicho, de los profetas, y el precursor del reino de los cielos, lo que decía es: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso era su predicación. Muy similar a lo que después iría haciendo Cristo cuando ya comenzaba su trabajo ministerial. Ya a él, a Juan, convenía ir menguando, porque tenía que terminarse eso, y comenzar el ministerio del Señor Jesús.
Y ya Cristo decía algo muy similar, pero le agregaba algo más. El reino de los cielos, ¿qué es? Entre vosotros está. Juan decía, se ha acercado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero decía, el reino de los cielos entre vosotros está. Porque era nada más y nada menos que el autor del reino de los cielos. Él mismo representaba a todo lo que sería luego era la garantía, la base, el fundamento, la roca eterna de los siglos, sobre el cual se establecería este reino eterno de los cielos. Entonces, él decía, el reino de los cielos entre vosotros está. Afirmaciones muy claras, contundentes. Dicho evento comienza con un trabajo particular hecho por el mismo Señor Jesucristo. Él se ocupó, ya estando en la tierra y comenzando a preparar estas cosas, a elegir a sus 12 apóstoles. Y entre ellos estaba, como ustedes saben también, aquel que le habría de traicionar. No había nada fuera de su dominio, de su total sabiduría, entendimiento y preparación. Tenía que prepararlo y comienza con los 12, a los cuales va capacitando de una manera particular. Cuando los enviaba, soplaba en ellos el Espíritu Santo. Así nos dice la palabra. Les daba el Espíritu Santo y los enviaba. Primero envió a los 12 y después otra vez envió a los 70, de 2 en 2, a ir por todas las ciudades, a ir anunciando el reino de los cielos entre nosotros estaba. Y luego, ya llegado el cumplimiento del tiempo, luego de lo que hemos visto, de su muerte en la cruz del Calvario, luego de su ministerio, su resurrección, fundamental, complemento indispensable para acreditar su total victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo, el diablo, los demonios, etcétera, etcétera, el viejo hombre. Ahora, llegado el momento en que el Señor Jesús debe ascender a los cielos, ya no eran 12, sino que se habían multiplicado. Eran 120 los que estaban en el aposento alto esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Lo podemos leer en San Juan, capítulo 16. San Juan 16, versículo 7. Dice, empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Esto es algo absolutamente necesario y fundamental. Como lo fue, un detalle muy importante de aclarar y de tener en cuenta, era absolutamente fundamental y necesario que Juan el Bautista dejara de ser, que muriera, para que Cristo entonces comenzara su ministerio. No podían comenzarlos juntos. Alguno podrá decir, bueno, pero podía utilizarse a Juan el Bautista como colaborador, ya que sabía tanto de Cristo, pero no podía hacer eso, porque generaría confusión, que era la confusión que tenían los discípulos cuando
Cristo los mandó para que hablasen con Cristo y para quitarle la duda que había en los discípulos. En él nunca hubo dudas de quién era el Señor Jesús y a qué había venido. Y estaba totalmente, ¿cómo podríamos decir? Me falta Alfredo hoy para que me apunte. Totalmente, supongo que tendría sus temores como todo ser humano, pero totalmente convencido de la obra a la que él había venido y el tiempo que le había tocado. Y por eso decía, a mí me conviene menguar. No soy yo el Cristo, eso para él era claro. Cuando él viniere, él entonces haría la obra que tiene que hacer como el Hijo de Dios. Ahora bien, luego de que este inicio, bien lo dice, podemos leerlo en Hechos, el capítulo número 1, que hemos leído el 2, ahora el 1, podemos leer el versículo 4 al 8. Cuando dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notable esto pensar que mientras que ellos todavía seguían preocupados por un reino terrenal, ya estaba dando comienzo a otro tipo de reino que sería eterno, el cual no tendría fin, que era el reino de los cielos. Y que lo otro todavía a ellos no les tocaba saber el tiempo o las sazones que tendrán su momento todavía, pero todavía no es el momento. No lo era en el momento de Cristo, no lo es el momento de hoy todavía. Es decir, Israel hay que pensar que todavía está bajo los juicios de Dios. No es que haya cambiado por las cosas que estén sucediendo. Ustedes sí tenemos que mirar en ellas como se mira a la higuera entre los árboles y mirar el resto de los árboles de las naciones, lo que está sucediendo y todo lo que está aconteciendo alrededor de Israel. Pero no es el tiempo de Israel todavía. Eso tenemos que tenerlo por cierto y por seguro. Por supuesto, no hay que echar maldición sobre Israel, porque Israel, aunque está castigado por Dios, no obstante, es un castigo que le pertenece a Dios. Y hay de aquellos que se meten con Israel o pretenden ser los ajusticiadores de Israel. Eso es algo que le pertenece solo a Dios. Que Dios lo utilice, bueno, Dios lo permite. Pero después, cada uno de aquellos que son utilizados por su propia voluntad a ser jueces de Israel, tendrán que sufrir el juicio de Dios por haber maltratado a su pueblo escogido. Esto es así y está establecido en la palabra así y así se va a cumplir total y absolutamente. De tal descenso sería arduo y amplio hablar de todo lo que se puede decir del descenso del Espíritu Santo. Fue algo muy contundente, algo muy visible, que ustedes han leído en la lectura cuando comenzamos, de una manera estruendosa, con un viento recio, lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de aquellos que estaban ahí, que este hecho se repite 1 o 2 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca más.
eran señales que Dios daba para marcar eventos. Por eso, como decíamos, la inauguración tenía que ser bien impactante. Ahí me sale la palabra. Gracias por la ayuda. Bien impactante. Tenía que impactar en el corazón de todos los que estaban ahí. El segundo acontecimiento es el hecho de que todos le escucharan hablar en sus lenguas que eran propias, en las cuales ellos habían nacido y criado. Cuando se habla de hablar en lenguas, no pensemos en ese tartamudeo jerigonzo o jeringoso, no sé cómo se dice, que utilizan algunos para decir que hablan en lenguas. Tales cosas fueron en su momento señales, se las denomina como dones de señales, pero fueron para marcar y para impactar en la gente, pero que a lo largo de la Escritura va dejando de utilizarse. Y siempre fueron lenguas entendibles. Por eso Pablo dice, y si yo hablase lenguas angelicales y no lo entiende a nadie, parafraseando, pero para que entendamos, a nadie edifica. Esa fue otra de las grandes señales importantes, y había de todas partes de las naciones del mundo de entonces, conocidas hasta ese momento, porque ustedes pueden leer de dónde, ahí repitan después la lectura, no tenemos tiempo para leerlo, pero de todas partes habían venido a escuchar, a participar de la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta que había sido establecida ya por Moisés en el Antiguo Testamento y que ahora realmente llegaba el cumplimiento del significado de esa fiesta. Pentecostés significaba la fiesta de las cosechas. A los 50 días después de la Pascua, Israel festejaba el fin de la cosecha. Y cuando se terminaba la cosecha y se levantaba. Había una fiesta que se llamaba Pentecostés. Y esto ocurrió 50 días justamente después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? De una manera impactante, justamente con la primer cosecha de almas. Eso lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos. Pues así comienza diciendo en el capítulo 2, es interesante, 50 días después de la Pascua, entonces dice Lucas, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y para que no nos quede duda alguna, para los que estamos acá en el versículo 15, de al ladito nomás del capítulo anterior, y en aquellos días, cuando Pedro se levanta y habla a los hermanos, y era la compañía junta como de 120 en número. O sea, ese número 120 no se inventa, no es invención humana, no es invención de ningún predicador, es lo que la palabra de Dios nos relata de lo que en ese momento justamente estaban reunidos esperando el cumplimiento de la promesa. Ya no solamente eran los 12 apóstoles, los 11, ya el 12º no estaba, después sería elegido uno que lo reemplazaría, pero eran 120 los que estaban allí reunidos esperando en oración. Y lo interesante es que en Juan se relata que para poder tener esa fortaleza de esperar esos 50 días, en una de esas oportunidades, cuando Cristo se les presenta, sopla en ellos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que permaneció por un tiempito en ellos, les dio la fortaleza para esperar esos 50 días en oración. Esto es muy importante. Siempre debemos pensar que para las cosas del Señor, para tener la fortaleza, sobre todo la perseverancia en el tiempo, la constancia, el ánimo, a pesar de los pesares, a pesar de que ellos estaban con miedo en el aposento alto, estaban las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Tenían miedo de
eran asesinos los que habían matado al Señor Jesús. Así que imagínense lo que le podía pasar a ellos. Entonces, pero aún así todo, había algo más fuerte, superior, que los sostenía y los impulsaba a orar intensamente, recordando la promesa que Él le había hecho, que era menester que Él fuera levantado, porque si Él no fuera levantado, no podría descender el cumplimiento de la promesa que Cristo les había hecho en San Juan 14, principalmente, cuando habla de que el Espíritu Santo vendría a ellos. Entonces ellos esperaban esa promesa, porque Cristo ya no estaba. Necesitaban el cumplimiento de eso. Ahora bien, eso ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo, así como se manifestó en ellos en esos días, ya cuando Cristo les soplaba, cuando los enviaba, cuando los dejó, no los dejó solos, los dejó acompañados por el Espíritu Santo, hasta que descendiera definitivamente. Pero también todo esto se va registrando a lo largo de la Escritura. Siempre estuvo presente la obra, acción y virtud del Espíritu Santo en reyes, en profetas y en sacerdotes. Siempre, y estaba representada en la figura de la unción. Cuando cada uno de estos, podríamos decir, ocupaciones que tenía que hacer, tanto como de rey, como de sacerdote o sumo sacerdote, o de profeta, recibían la unción. Sucedió con David, cuando fue, los nombro para que lo recordemos, ya alguna historia la conocemos. Cuando fue y fue ungido, a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios fue con él. Así lo relata en Samuel. También podemos, fíjense, para tener alguna lectura, fíjense en el... A ver, ¿cuál podemos leer? Alguno que sea clarito. Yo tenía anotado varios por acá. Fíjense, en Ezequiel 11:5, por ejemplo. Para que no sea tan charlado y podamos tener alguna lectura bíblica. Ezequiel 11:5. Estos textos son algunos nada más, ¿eh? No es que con esto ya estamos agotando. Son algunos, porque si tuviéramos que leer todos, no nos alcanzaría realmente la hora. Hablando de que el Espíritu Santo obraba por un tiempo, en aquel entonces, en la dispensación anterior a la nuestra, obraba por un tiempo, por una razón especial o con un propósito muy específico. Se presentaba el Espíritu Santo y obraba. No es que estaba permanentemente. En el caso de los reyes, por ejemplo, en David, después vamos a leer un texto, espero que nos alcance el tiempo, permanecían mientras estos se mantuvieran en santidad de vida. Guardaran los preceptos de Jehová. No es que sean perfectos, porque nadie es perfecto, pero mientras que procuraran ser agradables a Dios, el Espíritu de Dios, y si era necesario para su ministerio, entonces permanecía en ellos. Pero fíjense que dice en Ezequiel 11:5, nos dice: y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová, y díjome, di, así ha dicho Jehová, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos resaltar en este versículo es la forma en que obraba el Espíritu Santo. Porque en el versículo 4 le dice, por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo del hombre. Cuando Dios le habla a Ezequiel. Y para que Ezequiel pudiera profetizar la palabra de Dios, necesario es que cayera sobre él, o viniera sobre él, el Espíritu Santo de Dios. Porque dice el Espíritu de Jehová. No nos confundamos.
en el sentido de unificar totalmente a Dios, como que Dios es uno y las demás son o emanaciones, o virtudes, o capacidades de Dios. Dios es la Santísima Trinidad. Es un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas divinas. Por eso cuando Cristo promete, si yo no voy, y cuando Cristo dice yo voy, habla de el hombre y de Dios. Dios, hombre, asciende al cielo y del cielo el Padre envía al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es importante también, y esto para que nos vaya quedando grabada, que en Dios no hay, aunque Cristo dice el Padre mayor que todos es, pero hablaba como hombre, y en lo que hemos aprendido, porque se nos reveló esto, se nos enseñó, en un orden de prelación. Para definirlo, primum inter pares. Primero entre iguales. Primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Los tres iguales. Los tres son Dios. Son perfectamente iguales. En esencia, en espíritu, en atributos, en divinidad. No hay diferencia. No es que el Espíritu Santo es menor que el Padre o que es un Dios inferior, pero Cristo es un poquito mayor que el Espíritu Santo y que el Padre es un poquito mayor que el Hijo. No, son iguales. Así lo revela la palabra de Dios. Sí se sujetan, se subordinan a esa, podríamos decir, acción, a ese orden de prelaciones, donde el Padre es primero, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una de las cosas más difíciles de explicar y más aún también de entender y mucho más de explicar, volviendo a reiterar la cosa. Entonces, ahora bien, el Espíritu cae sobre los profetas, pero obraba por un tiempo. Un ejemplo muy lindo que me pareció para verlo es en Jueces. Vemos ahora en Jueces. Jueces, capítulo 14. Verso 6. Estaba hablando de Sansón, ¿no? Y dice, y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hablando en este sentido de cómo Jehová usaba a un siervo, que en este caso era un juez, que fue Sansón, y de qué manera obraba. Era momentáneamente, el Espíritu Santo caía sobre él y obraba lo que Dios quería que obrase. Lamentablemente conocemos la historia de Sansón, su caída, su pecado, su triste final entre los filisteos. Y podemos leer para que veamos cómo al final, luego que él se arrepiente y pide perdón a Dios sobre esto, vamos a leer el versículo 17 del mismo capítulo. Perdón, a ver si estoy bien. 14. Estoy equivocado, noté mal. A ver. Bueno, fíjense ahora, sí.
En el capítulo 16, sí. Ya él había sido tomado preso, lo habían dejado ciego, estaba encadenado y para que moliese en un trillo, ¿no es cierto?, donde trillaban en un molino. Y en el 28 nos dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí ahora y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y ahí luego entonces Sansón, aunque no lo dice la Escritura, pero es de la única manera en que lo puede llegar a hacer, es que se apoya sobre las columnas del lugar donde estaban reunidos todos los filisteos y derriba todo el edificio, pues eran las 2 columnas que sostenían todo el edificio. Y ahí nos relata la Biblia que eliminó más filisteos que en toda su vida como juez y combatiendo contra ellos. O sea, el Espíritu Santo en aquel tiempo obraba de esta manera. Lo mismo en los profetas, en los que escribieron las Escrituras. Obraba en los profetas, a través de los profetas y a los profetas directamente. Dios les hablaba. Por eso, en muchas oportunidades ustedes van a ver que así dice la palabra de Dios, y fue palabra de Dios a Elías, o fue palabra de Dios a Isaías, o etcétera, etcétera. En muchas oportunidades. Y luego lo que tiene que decir, ¿cómo lo tiene que decir? Pedro mismo lo afirma en su carta, cuando dice en 1 Pedro, el capítulo 1, en 1 Pedro 1, versículo 11, hablando de los profetas, dice: y escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias después de ello. Acá el apóstol está diciendo que ya el Espíritu Santo estaba en los profetas y podían entonces escudriñar las Escrituras. La única manera de poder escudriñar y entender las Escrituras es con la ayuda, el auxilio y la luz del Espíritu Santo. Humanamente nadie puede entender la palabra de Dios si no es ayudado del auxilio de Dios. Luego, en 2 Pedro, el capítulo 1 también, el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, en esta dispensación, en este tiempo de gracia, ahora el Espíritu de Dios ya no obra por aquellos siervos, sino que sucede algo que está descrito allí en Romanos 5. En Romanos 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Esta es ya la gran diferencia de lo que sucede en esta dispensación, que por la gracia de Dios ahora ya no se es salvo como se era en otras dispensaciones, sino que ahora es desde el momento en que creímos, y eso lo pueden ver en Efesios, el capítulo 1,
Versículo 13. Dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya cambió totalmente el tema, ahora el trato de Dios es distinto, ahora es por fe, ya no hay que hacer nada, todo lo hizo Cristo, el Hijo amado, en la cruz del Calvario, por lo tanto queda excluido todo rito, todo acto, toda acción material desde el punto de vista salvífica, por decirlo una palabra, o salvadora por parte del hombre. Ya Dios, cuando Cristo cumplió, todo lo demás quedó anulado. Ya no tiene más sentido. Todo eso hablaba de Cristo. Ahora es por la predicación del Evangelio de aquellos 120 que lo transmitieron hasta el día de hoy a los miles y millones de almas que fueron creyendo en Cristo y anunciando el Evangelio, que es solamente por fe, como dice ahí en Efesios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Este es un tiempo de gracia, de don de Dios. Don quiere decir de regalo. Es el tiempo del regalo de Dios que permite, que termina pronto ya, ya pronto termina. Ya estamos a los albores del final de este tiempo, transitando los últimos minutos de este presente tiempo de la dispensación de la gracia. Después vendrá otro tiempo donde la dispensación de Dios será distinta. El trato de Dios será distinto con la humanidad. Y después vendrá otra dispensación, que es la del milenio. Y después vendrá otra, que será la de la eternidad. Y ya será distinto también. Todos interrogantes interesantes para investigarlo a la luz sanamente de la palabra de Dios. Ahora bien, todo esto Dios lo ha hecho con dos propósitos fundamentales. Para la humanidad, en primer lugar, para que reconozca cuando el Espíritu Santo desciende y ya queda en forma permanente, y esto es algo que todo creyente renacido debe tener en claro, y como dice acá, como firme ancla, como firme ancla del alma, ese sello del Espíritu Santo de la promesa. Aquello que fue prometido se cumplió y ahora está en aquellos que han creído sellados, propiedad. Ya es de Cristo de una vez y para siempre. Lo cierto es que eso uno tiene que estar total y absolutamente seguro que es así por una explicación muy clara. Y es el hecho de los frutos que da como creyente. El Espíritu Santo ha venido a morar a nuestros corazones, primeramente a salvar a todo aquel que estaba perdido. Así vino, a redarguir este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y para guiar a las almas a Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo vino a este mundo para completar lo que Cristo obró en la cruz del Calvario. Cristo lo compró, Cristo lo obró. Ahora la edificación corresponde al Espíritu Santo de Dios. La formación de la iglesia. Por eso dice en Corintios, templo de Dios sois, edificio de Dios sois. Es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y de lo que un día también tendremos que dar cuenta. ¿Qué lugar le hemos dado a la tercera persona de la Santísima Trinidad? Es una palabra que nos debe llevar a un examen personal para ver qué fruto hemos dado en nuestra vida.
leíamos y escuchábamos unas meditaciones en esta semana, cuando decía, muéstrame tu fe por tus, ¿qué cosa? Y yo te mostraré mi fe por mis, o al revés, ¿no? Una cosa así, dice Santiago. Sin las obras, y yo te mostraré, qué distinto, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras. ¿Qué clase de fe tenés y no hay obras en tu vida? Y las obras no son pintar la iglesia, barrer el piso. Bueno, uno no quiere despreciar eso. Pero no poniendo en eso lo principal, sino dando lugar a lo que dicen Gálatas principalmente. En primer lugar, al fruto del Espíritu Santo. ¿Qué frutos tengo del Espíritu Santo? Paz, gozo, caridad, tolerancia, templanza, bondad, fe, etcétera, etcétera. Y como muchas otras cosas. Luego también lo que habla con respecto a los dones del Espíritu Santo, los cuales Dios repartió a cada uno como Él quiso. Fruto que habla del carácter de Cristo en su vida. Y dones para el servicio de Dios y de los creyentes. Y santidad de vida. ¿Qué clase de santidad de vida llevamos si es que somos hijos de Dios? Nos tiene que redarguir esto. No puede ser que un hijo de Dios no viva santamente. Hay algunos que dicen, y no estoy haciendo referencia a ninguno de los que está acá, o si alguno dice, pero esto fue para mí. No. Esto porque lo he escuchado muchas veces, en muchos lugares, y a mucha gente decir, sí, no, pero yo tal cosa, tal otro. Y a veces a mí me han traído, yo ya tengo mi edad. Algunos me dan 40. Ustedes se ríen, ahí está mi señora de testigo. 42 me dieron el otro día. Está bien que estaba con la gorra hasta acá, antes iba con la bufanda, no me veía en la gorra. Tengo mi edad. Pero me traen al recuerdo cosas que hicieron hace 50 años atrás. No, pero ¿te acordás que nosotros acá hicimos tal cosa? Y después, ¿qué pasó durante esos 50 años? Como creyente. ¿Qué pasó? Bueno, la salvación pertenece a Jehová. Uno no va a juzgar. Pero lo cierto es que hay que dar muestras. Una vez yo acá en esta puerta, estaba abierta acá, uno me discutía una cosa y yo, bueno, le dije esto. Mostrame tu fe sin tus obras. ¿Qué hiciste de tu vida? Desde los 17 años hasta ahora. Tienen como 70. Y mirá lo que hice yo. No por alardear, Y se rió y no dijo más nada. Bueno, entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo es Dios, está en nuestros corazones y ha venido con ese propósito y de prepararnos principalmente para la venida y para el encuentro de aquel que ha de venir a buscarnos. Él nos está preparando, Él está haciendo, Él está edificando, Él nos está formando. Para que cuando le veamos, seamos entonces semejantes a Él. Y lo único que va a quedar en el tribunal galardonador va a ser lo que el Espíritu Santo haya podido obrar en nuestras vidas. Algunos será salvo como por fuego. ¿Saben lo que significa eso? Que lo único que lleva puesto, y a veces ni eso, pobre, ¿no? La ropa que lleva puesta. ¿Cuántas veces vemos testimonio de gente que para salvarse un incendio sale tal vez apenas con lo puesto, con un pequeño, sin nada? Y otros van a ser galardonados de una manera totalmente distinta. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos mostrado. ¿Y cómo es que dice la palabra esa?
ahora tengo la idea, pero no me sale justo el texto. Cuando dice... bueno, vamos a dejarlo. Pero queridos, tenemos este bendito privilegio. Ya estamos, ya no a la inauguración de un reino. Nosotros estamos prácticamente a la conclusión del mismo. Se está cerrando. Pero todavía hay tiempo para seguir hablando a las almas de que mientras hay tiempo, entrar. Si no estamos haciendo de hecho paso a nuestros pies, procurar hacerlo. Y los que están andando, bueno, procurar hacerlo mucho mejor. Hacerlo cada vez con mayor dedicación y mayor amor y servicio a las cosas del Señor. Qué lindo es pensar esto, ¿no? Que tuvo su tiempo, tuvo su momento, tuvo su esplendor y ahora ya está llegando a su momento. Así como todas las cosas tienen un principio y tienen un final, esto también. Tuvo su principio ese día y esa hora. Y va a tener su momento final cuando Dios le diga al Hijo, levántate y ve. Y Cristo diga, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Y en un abrir de ojos seremos transformados a su semejanza. Y ya no va a haber tiempo para arreglar, para enmendar, para solucionar, para, tengo que terminar esto, ahora me doy cuenta. Eso le va a quedar, lamentablemente digo así, para los que queden en esa otra dispensación, que no va a ser para nada agradable. Hoy nos escandalizamos viendo tanta impunidad, tanta maldad, tanta violencia, tanta suciedad en este mundo, y todavía está el Espíritu Santo. Nos podemos imaginar lo que va a ser cuando ya no haya nada que detenga el avance violento de la maldad y todos los demonios sean desatados. Hay una figura en el Nuevo Testamento que se abre las puertas del abismo y sale de él una nube, como de langostas, dice. Y no son otra cosa que la cantidad de demonios que son dejados libres para que atormenten a una humanidad no arrepentida. Eso va a suceder. Así como sucedieron todas las cosas, si miramos para atrás en la historia, así va a suceder para el futuro. No seamos incrédulos, no seamos duros de corazón. Y hagamos lo que tenemos que hacer mientras que se dice hoy. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.